Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Apasionante miércoles informativo el que estamos viviendo en Guadalajara. El alcalde de Marchamaló agitaba la mañana confesándose como posible autor de un error en el caso de los SMS del que hemos estado hablando en los últimos días. Algo que no ha impedido que los populares en la Diputación le van a llevar de todos modos a los tribunales. Y luego ha habido resolución del Tribunal Superior de Justicia. Perdón, les decía que luego ha habido resolución del Tribunal Superior de Justicia con lo de las urgencias sanitarias. Y hay milagros, resulta que todos entienden que están ganando la batalla. Trataremos de desentrañar este asunto a lo largo de este 19 horas de 30 de enero, que vamos a comenzar aquí. Por cierto, que hoy es el Día de la Paz, ¿quién lo diría? No sé si está saliendo, ¿no? Hay algún error, hay algún problema. Pues estamos de vuelta, parece que estamos teniendo algunos problemas técnicos, esperemos que ya se hayan solucionado. Vamos a comenzar el programa de hoy con ese asunto de las urgencias sanitarias. Ha habido resolución, llevábamos varios días esperándola, del Tribunal Superior de Justicia referida a la situación cautelar que se había producido hace 2 semanas. Ya hay resolución del Tribunal Superior de Justicia respecto a las urgencias y es favorable a la Administración regional. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal ha aprobado, con un voto particular en contra del propio presidente, que la Administración pueda cerrar por las noches los puntos de atención continuada hasta que se resuelva el fondo de los recursos planteados por los distintos ayuntamientos, levantando así la medida cautelarísima que se tomó hace 2 semanas. El TSJ ha aceptado por tanto los argumentos presentados por el Gobierno de Cospedal en sus alegaciones, aunque hace una excepción en el caso Zona Básica de Salud de Tembleque, ayuntamiento que interpuso el recurso que motivó esta situación y cuyas urgencias nocturnas sí tendrán que seguir abriendo por orden del tribunal. En cuanto al fondo de la cuestión, o sea, si se ajusta a derecho o no la orden de la Junta para el cierre de las urgencias, habrá que solventarse en la sentencia que en su día se dictará una vez tramitado el procedimiento al que hay que recordar que se han presentado nuevos recursos ya admitidos a trámite, como es el caso de los ayuntamientos de Adobes o Durón en la provincia de Guadalajara. El auto, dictado este mismo 30 de enero, no es firme y de nuevo caben recursos de reposición por las partes personadas. Pues el caso es que tras este auto ha habido varias reacciones y algunas en sentido completamente inverso. Y es que aunque el auto del Tribunal Superior de Justicia se refiere únicamente al recurso que presentó el Ayuntamiento de Tembleque y que viene a decir que el centro de Tembleque tiene que quedarse abierto, pero el resto pueden cerrarse porque ese recurso no afecta a todos los demás, está empezando a haber respuestas a otros recursos, por ejemplo al que puso el Ayuntamiento de Adobes y el que puso el Ayuntamiento de Durón, y ya lo tienen las partes. Así nos lo ha comunicado esta misma tarde el Partido Socialista, que señalaba que también se van a mantener abiertos estos 2 centros de salud. A ver si lo conseguimos entender a la luz de lo que nos dicen Pablo Bellido por un lado y Leandro Esteban por otro lado. Nosotros comprendemos que por analogía, todos los pueblos que presenten un recurso conseguirán las medidas cautelarísimas que hoy tienen Adobes, con el recurso de Piqueras, y Durón, con el recurso de Irueste. Pero es que además el Real Decreto 137/84, que es una ley de estructuras básicas de salud del Estado y que por tanto Castilla-La Mancha y ninguna comunidad pueden saltarse, lo dice de una manera muy clara. Dice, cuando la zona de salud esté constituida por varios municipios, este es el caso, se fijará un municipio cabecera
que es el caso de muchos aquí en Guadalajara, cuya ubicación no será distante del resto de los municipios un tiempo superior a 30 minutos con los medios habituales de locomoción. Pues yo creo que más claro no se puede decir, ¿no? Satisfacción por una resolución judicial que nos da prácticamente la razón en todas las pretensiones. Solo un municipio se ve afectado, el resto continúa como estaba. Se reconoce, como es evidente, que los criterios empleados por el Gobierno de Castilla-La Mancha, por la Consejería de Sanidad, son criterios técnicos, y seguiremos litigando, seguiremos intentando que los tribunales nos den la razón en el 100% de las pretensiones, en el 100% del contenido de la orden en cuanto que afecte a todos los municipios, porque seguimos pensando que es el mejor camino para defender el derecho a la salud de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, con arreglo a criterios técnicos, con arreglo a criterios profesionales y sobre todo alejados de la demagogia que algunos en este caso y en muchas ocasiones pretenden hacer. Pues ya ven que bien, todos han ganado, todos contentos con la misma resolución judicial. Pues en esta ceremonia de la confusión, esta mañana comparecía el subdelegado del Gobierno en Guadalajara, que también es el secretario general del Partido Popular en la provincia, para dar cuenta de una información que por otra parte sacaba esta mañana en exclusiva la Tribuna de Toledo. Y es que aseguran que en tiempos de Barreda el SESCAM ya había programado el cierre de 20 centros de atención continuada. El secretario provincial del Partido Popular, Juan Pablo Sánchez Seco, se hizo eco este miércoles de una información publicada en el diario La Tribuna de Toledo, según la cual el gobierno socialista planeaba cerrar las urgencias de 20 puntos de atención continuada en Toledo. El SESCAM, bajo el mandato socialista del señor Barreda, tenía previsto cerrar 20 puntos de atención continuada de los 29 que existen en la provincia de Toledo, lo que, extrapolándolo a toda la región, hace que en sus previsiones se pretendiesen cerrar decenas de estos puntos de atención continuada en toda la región de Castilla-La Mancha. Según la información, existe otro documento elaborado por la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad Real, y Sánchez Seco añadió que probablemente dichos planes se extenderían también al resto de provincias de la región. A la que ha podido acceder este medio de comunicación se refiere a Toledo, donde, como he dicho, habla de 20 PAC de los 29 existentes y además que afecta a municipios que están a bastantes kilómetros del punto de atención continuada, y hace referencia a que tienen información de otro en Ciudad Real y con toda probabilidad afectaría a toda la comunidad de Castilla-La Mancha. Solo hay que extrapolar las condiciones de Toledo y Ciudad Real con las provincias, por un ejemplo, de Cuenca y Guadalajara, para deducir que efectivamente a nuestra provincia probablemente la afectase de una manera más importante. El secretario provincial popular aseguró que desde su grupo político desconocían esta información, aunque el documento, fechado el 15 de marzo de 2011, fue realizado por los técnicos del SESCAM. La información apunta que el proyecto tenía una viabilidad reducida, dada la proximidad de las elecciones regionales y la imposibilidad de llevar a cabo el cambio en la normativa autonómica que supone desvincular las zonas de los PAC en 2 meses. Cabe recordar que esta información aparece cuando toda la región está pendiente del dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre el cierre de las urgencias nocturnas en algunas localidades de la región. Precisamente este cierre se suspendió cautelarmente tras el recurso presentado por el Ayuntamiento de Tembleque, uno de los que aparecía incluido en el proyecto de cierre del Gobierno de Barreda. Pues todo esto es lo que hay sobre la mesa a esta hora, en este día, de acuerdo con respecto a esto del cierre de las urgencias sanitarias, los puntos de atención continuada. Para hablar de todo ello y de muchas cosas más del día de hoy tenemos como invitada a Marta Perruca, periodista, molinesa y colaboradora habitual del blog de opinión El Hexágono de Guadalajara. Bienvenida, Marta. Buenas tardes, Óscar. ¿Tú ya sabes qué creer? Porque yo ya no sé a qué palo quedarme. ¿Qué va a pasar con las urgencias? ¿Tú ya tienes un mínimo análisis de situación? Yo espero que finalmente no los cierren, pero no sé lo que va a pasar, no sé cuál será el dictamen finalmente del Tribunal Superior de Justicia. Pues de momento ahí está, que parece ser que los centros que presentaron el recurso van a permanecer cautelarmente abiertos, pues creo que es una buena noticia. Pero lo que yo no termino de entender, Marta, es por qué el Tribunal Superior de Justicia ha mandado un comunicado a todos los medios de comunicación referido al recurso de Tembleque, que viene a decir el resto se abren, el resto se pueden cerrar, por decirlo de alguna manera, el de Tembleque se tiene que mantener abierto, y resulta que no nos han comunicado lo que ya sabe el PSOE
sobre el Pobo de Dueñas, que es de tu comarca, por cierto, y Budia. Yo no termino de entender esta situación. Yo la verdad es que tampoco. No sé por qué dice que tembleque si los otros de momento no dicen nada, o si ya se sabe que no van a cerrar. A lo mejor, pues no sé, porque la Junta parece que estaba muy contenta con la resolución del tribunal y sin embargo el PSOE también está contento. Bueno, pues todo el mundo contento. Pues nada, pues todo el mundo contento. Ya veremos si los vecinos de los pueblos al final están contentos o no, porque lo que sí hay que decir, Marta, es que estamos hablando solo de las situaciones cautelares. Esto es, de cómo tienen que estar las urgencias de estos pueblos mientras se dicta una sentencia. Porque no es la sentencia llegará dentro de 2, 3, 4, 5 meses, o vete tú a saber, con esto de la lentitud de la justicia, cuándo se plantea la sentencia. Esto es solo la situación cautelar. O sea, ¿qué es lo que pasa mientras deciden? Y mientras tanto, los vecinos de los municipios seguirán preocupados por el futuro de sus centros de salud, claro. En fin, cosas que pasan. También ha sido actualidad en la jornada de hoy un pleno muy tenso, muy intenso, muy caliente que se ha vivido en la Diputación Provincial de Guadalajara, fundamentalmente con el asunto de los SMS, pero eso lo vamos a dejar para la segunda parte del programa de hoy, porque viene a vernos precisamente Rafael Esteban, el alcalde de Marchamalo y exvicepresidente de la Diputación. También ha habido tensión con otro tema polémico, el punto que se ha aprobado para que los liberados que cobraron de más desde 2008 en la anterior legislatura devuelvan el sueldo que cobraron de más. Vamos a verlo. Si el asunto de los mensajes ha calentado el Pleno de Diputación de este miércoles, también ha sido muy tenso el debate sobre el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que condenó a los liberados de la pasada legislatura a devolver cantidades que cobraron de más. La propuesta del equipo de gobierno es la devolución del dinero por parte de 11 personas afectadas, asesores de presidencia y de los grupos políticos en cantidades entre 91 y 2.700 euros y que en total suman más de 15.000. En el año 2008, el incremento salarial de todos los funcionarios fue de un 3%, pero el equipo de gobierno presidido por la señora Pérez, actual portavoz del Grupo Socialista en esta Diputación, decidió que eso era muy poco para un determinado grupo de personas y elevó sus sueldos entre un 7% y un 62%. Repito, incrementos de hasta un 62%. Al Grupo Popular de esta Diputación le pareció absolutamente escandaloso y recurrió esa subida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, quien nos ha dado la razón. Ese incremento era ilegal, repito, ilegal, y algunos de los interesados deben ahora devolver el dinero indebidamente cobrado. La oposición denunciaba la mala fe del equipo de gobierno porque el PP denunció la subida de sueldos cuando era oposición, pero no recurrió a la sentencia condenatoria cuando estaba en el poder. PSOE e Izquierda Unida recordaban también que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia contaba con un voto particular contrario del propio presidente de la Sala. Izquierda Unida también discrepa absolutamente de la fundamentación jurídica y del fallo de la sentencia. Y además coincidimos en gran parte con lo expuesto por el voto particular emitido por el propio presidente del tribunal, que no coincide con la mayoría de su tribunal. Izquierda Unida no comparte ni la propuesta ni el fallo de la sentencia y, por tanto, no va a apoyarla. Si consideran que esta es la mejor o la única propuesta que pueden traer para cumplir la sentencia, entonces háganlo con su mayoría, que para eso son gobierno, y que siga el expediente administrativo correspondiente. Que el presidente de la Sala hace en su alegato o en su voto particular. Dice que esta sentencia va contra el principio de seguridad jurídica y de conservación de actos consentidos y firmes. Ni siquiera la Diputación ha sido capaz de recurrir porque no les interesaba. Eso creían ustedes desde el punto de vista de las siglas de su partido. Qué casualidad que luego creo que todos hemos podido comprobar que encima de todos estaban ustedes tirando un tiro en el pie. Cuentan con ella que queda constatado algo que ni siquiera queda constatado, y es que el anterior equipo de gobierno había producido una subida a las personas de confianza del Partido Socialista. Y qué casualidad, que resulta que una de las personas que más tiene que devolver es del Partido Popular. Claro y nítido que realmente lo que han estado cacareando todo este tiempo de atrás es una absoluta falta a la verdad. Mientras los populares decían que no es momento de discutir la sentencia, sino de cumplirla. Respeto, señores diputados, a una sentencia de un Tribunal Superior de Justicia,
que, como no puede ser de otra manera, debemos todos acatar, todos. Reitero que dicha sentencia obliga a esta Diputación a adoptar medidas necesarias para el reintegro de las cantidades indebidamente abonadas al personal eventual por obligaciones ilegalmente contraídas. Ilegal. ¿Le suena esta palabra, señora Pérez? ¿Le suena? Porque una vez más su nombre aparece ligado con algo que es ilegal. El punto lo cerraba la presidenta provincial y se aprobaba con los únicos votos de los populares. Que aquí está el gráfico. Fíjense ustedes. Lo que tiene que devolver el Partido Socialista, más de 6.000 euros. Lo que tiene que devolver Izquierda Unida, cerca de 5.000 euros. Entre los dos, cerca de 12.000. El 82% de lo que hay que devolver lo tiene que devolver el Partido Socialista e Izquierda Unida. Por cierto, que en el Pleno también se han debatido algunas mociones, algunas importantes. El asunto de las urgencias ha estado presente, se ha rechazado con la mayoría del Partido Popular. También se ha vuelto a hablar en la Diputación del incendio de Guadalajara. El Pleno de la Diputación también ha estado marcado por otros asuntos importantes. Decenas de alcaldes afectados por el cierre de urgencias en 6 centros de salud de la provincia se han presentado en la Plaza de Moreno y han accedido luego al debate para apoyar la moción que los socialistas han vuelto a presentar sobre este particular y que los populares han vuelto a rechazar una vez más. También hay que reseñar que ha habido sorpresa en el orden del día, dado que el PP ha retirado la moción en la que pretendía denunciar la situación económica de la Mancomunidad Vega de Henares. Sí se han debatido otras mociones, como una de Izquierda Unida contra la represión policial de las protestas sociales, que se ha rechazado, o una del PP en el que la Diputación ha querido apoyar la ley de caso único aprobada por el Gobierno regional para conceder nuevas indemnizaciones a las familias de víctimas del incendio del Ducado y que han contado con el rechazo de la oposición. Pues eso ha sido grosso modo, luego veremos el asunto de los SMS, lo que ha dado de sí el Pleno de la Diputación. Menuda discusión, Marta, con el asunto de la devolución de los sueldos. Y tú más, y tú más. Pero vamos, yo creo que los plenos de la Diputación se caracterizan por eso, ¿no? Por el y tú más. Esto es un apartado bastante grave, creo yo. Me sorprende ver la imagen de la presidenta provincial con los porcentajes, pero bueno, aquí se ha llevado el PSOE, se ha llevado Izquierda Unida, pero no hay que perder de vista que también se ha llevado el PP, aunque sea menos. Me parece un asunto bastante grave. Me da igual que sean 3.000 euros y que los otros se hayan llevado los 12.000 restantes. ¿Se han llevado dinero que no les correspondía o que...? Eso dice el Tribunal Superior de Justicia, que en el 2008 se subieron de más los sueldos. Por cierto, vamos a hacer un poco de cotilleo, que en estos casos gusta. La que más tiene que devolver, como decía María Antonia Pérez León, es precisamente Lucía Enjuto, que era asesora del PP y que tiene que devolver 2.700 euros. La misma cantidad, por cierto, que tiene que devolver un asesor de Izquierda Unida, 2.700 euros, en concreto Toti López Palacios, que era asesor de Izquierda Unida en la Diputación, y es al que más le toca pagar. Y al que más acusaban de alguna manera los del Partido Popular, el caso de su vida más escandalosa y que más señalaban que era la del jefe de gabinete, que tenía Pérez León, en concreto Pedro Aguilar, pues al final apenas es una devolución de, creo que son 300 euros o 600 euros. Es decir, al final no ha sido tanto lo que ha tenido que devolver ese. No sé cuál es el baremo que se ha seguido, pero el caso es que esas son las cantidades. Bueno, pues ahí queda eso. A mí es que, más que las cantidades, la gresca esta del y tú más, creo que no. O sea, eso no es así. Ha hecho tan mal el que se ha llevado 300 como el que se ha llevado, bueno, en este caso a lo mejor es quien lo ha consentido, más que alguien que le viene en el sueldo una subida. Pues me imagino que a ti te dicen que te suben el sueldo y dices, pues mira qué bien, me han subido el sueldo. Y luego las mociones lo esperado, el tema de las urgencias, yo no sé si es la tercera o la cuarta vez que lo lleva el PSOE a la Diputación, ya sabe cuál es la postura del Partido Popular, del equipo de gobierno, no van a pasar por ahí, pero lo han vuelto a llevar. De todas maneras, a mí no me extraña que la ciudadanía se meta en esa espiral de desconfianza, porque estos plenos al final solo sirven para que se rechacen propuestas que presentan otros, que se aprueben las que presenta el equipo de gobierno y para tirarse los trastos a la cabeza unos a otros. Pero al final estamos viendo unos plenos que son poco productivos y muchas mociones de estas para decir y tú más, que se pongan a trabajar ya, que la ciudadanía se les está exigiendo unos sacrificios bastante importantes con el tema de la crisis. La verdad que el pleno de hoy tenía bastante de guerra política. Guerra política, por cierto, que también nos ha llamado la atención hoy porque el Partido Socialista
se ha quejado de algo que sucedió ayer en una noticia que veíamos aquí. No sé si recuerdan que vino la consejera de Agricultura a ver el centro agrícola, el centro de capacitación agraria de Marchamalo, vino María Luisa Soriano, y bueno, como suele ser habitual en estos casos, pues iba seguida por una cohorte de políticos locales que le acompañaban en su visita. Entre ellos había una diputada regional, había varias, pero una en concreto, María José Agudo, que yo no sé si lo saben, pero ya no cobra de las Cortes Regionales, porque como ya no tienen sueldo, ha vuelto a su plaza de funcionaria en la Junta. Y en el PSOE se preguntan qué hacía allí a las 11 de la mañana si es funcionaria. Esta imagen, la de la visita de la consejera de Agricultura al centro apícola de Marchamalo este martes, puede traer polémica. Y concretamente la presencia en el acto de María José Agudo, diputada regional del PP, contra la que han arremetido los socialistas guadalajareños. Se trata de una disputa relacionada con la supresión de los sueldos de los diputados regionales. Los socialistas dicen que si Agudo ha vuelto a su trabajo como funcionaria de la Administración regional, no podía ausentarse de su puesto a las 11 de la mañana para acompañar a la consejera. El diputado socialista Luis Tierraseca quiere que la diputada aclare este hecho y si tenía permiso de la Administración regional para faltar a su trabajo. Y lo dice precisamente porque hace unos días otra funcionaria de la Junta, representante del PSOE, pidió permiso para ausentarse de su trabajo y dar una rueda de prensa. En este caso no obtuvo el permiso y según los socialistas fue amenazada por un director general. En opinión de Tierraseca, la presidenta de la Junta no puede retirar la dedicación exclusiva y el sueldo a los diputados y luego permitir a los trabajadores públicos librarse de sus obligaciones laborales para asistir a actos políticos. Ya ves, Marta, estas son las consecuencias posiblemente indeseadas de decisiones en principio tan populares como que dejen de tener dedicación exclusiva y sueldo los diputados regionales. Claro, ¿qué pasa luego con estas cosas? Claro, y luego pues que tú estás saliendo en los medios de comunicación, te ausentas de tu puesto de trabajo y sales en los medios de comunicación, por lo que se ve que no has estado ocupando tu puesto de trabajo. Sí, bueno, pues tendrán que darse explicaciones al respecto. Pero claro, también hay que decirlo, por ejemplo, yo estoy pensando ahora en los sindicalistas que no trabajan para el sindicato, que no están liberados, pero que son delegados sindicales y tienen eso que se llama horas sindicales. Ellos están trabajando y en un momento dado se pueden ausentar para una labor sindical con eso que se llaman horas sindicales. No sé si con los diputados regionales habrá que arbitrar un mecanismo parecido, porque claro, la labor política, la labor de representación ciudadana, pues no tiene horas determinadas, pues se puede producir en cualquier momento del día. Y si tú tienes que estar en tu puesto de trabajo, pues tendrás que tener alguna manera de poder salir y ejercer esa representación política, ¿no? Hombre, podría ser una medida a tener en cuenta, pero cuando tú eliminas un sueldo de diputado regional, pues es lo que pasa, que la gente se tiene que incorporar a su trabajo y yo no creo que haya ningún trabajo que te diga, bueno, como también eres político, pues te puedes ir toda la mañana a estar con la consejera de turno y ausentarte de tu puesto de trabajo. Pues no lo sé, a lo mejor tampoco es necesario que esta señora esté allí, porque al fin y al cabo pues no hace falta más que para serse quito de esta consejera que viene a Marchamalo. Creo que podría... Sí, seguramente no es necesario. Yo entiendo que el PSOE con esta denuncia, más que quejarse de que Agudo falte a su trabajo, de lo que viene a denunciar es que no se debía de haber quitado la dedicación exclusiva. Imagino que van por ahí los tiros. Pero claro, ser político conlleva a veces estar en otros sitios, no sé. Hombre, pues para cosas de enjundia e importancia, pues entiendo que se puede pedir esa ausencia del trabajo. Bueno, vamos a cambiar de lugar, de institución. Nos venimos al Ayuntamiento de Guadalajara, donde ha comparecido una concejalía, un concejal, Luis García, que habitualmente no es muy dado a salir en los medios de comunicación porque sus temas suelen ser callados. En este caso es el concejal de Servicios Jurídicos. Nos ha querido dar cuenta de la memoria judicial del Ayuntamiento en el año 2012. Esto es, de cuántos pleitos, cuántos juicios ha tenido el Ayuntamiento en el pasado año, cuántos ha ganado y cuántos ha perdido. La verdad es que les ha ido muy bien. El Ayuntamiento estuvo implicado en el año 2012 en un total de 132 pleitos y asuntos jurídicos, según datos desvelados este miércoles por el concejal responsable Luis García. El edil ha mostrado su satisfacción porque la mayoría de las resoluciones les han sido favorables. De estas 126 sentencias, 14 han sido desfavorables al Ayuntamiento, 10 han sido parcialmente desfavorables y el resto, 102 sentencias, han sido favorables al Ayuntamiento y a los intereses municipales. Por lo tanto, en porcentajes estamos hablando de que las resoluciones judiciales desfavorables al Ayuntamiento han sido de un 11%,
las parcialmente desfavorables ha resultado un 8% y las favorables han sido un 81% del total. García ha destacado que el número de sentencias y resoluciones favorables ha crecido un 6% respecto a las del año 2011. En este sentido, ha destacado por su importancia sentencias como la del Supremo respecto a los terrenos de la depuradora o la que permite al consistorio cobrar el impuesto de obras a la constructora de la ampliación del hospital. Las 4 sentencias del Tribunal Supremo sobre la expropiación de los terrenos de la depuradora, sentencias que han estimado los recursos de casación que interpuso el Ayuntamiento de Guadalajara y que han supuesto un ahorro a las arcas municipales de unos 12 millones de euros. Asimismo, en el ámbito económico también hay una sentencia que se ha dictado este año 2012 que es muy importante y es una sentencia que estimó el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara contra otra sentencia en la que se concedía el derecho a bonificación del impuesto de construcción, instalaciones y obras a la constructora de la ampliación del hospital universitario, lo que ha supuesto también un ahorro de 3,5 millones de euros al Ayuntamiento de Guadalajara. Respecto a las sentencias de contenido no económico, el PP ha destacado sus victorias judiciales en pleitos contra la oposición en asuntos importantes. En primer lugar, las 3 sentencias que han resuelto recursos interpuestos contra la adjudicación del contrato de la gestión integral del agua. Recursos que hemos de recordar que fueron interpuestos por los grupos municipales de Izquierda Unida y PSOE y que pusieron en duda la capacidad y la profesionalidad tanto de los técnicos municipales como de la gestión administrativa de contratación. También hay que destacar aquella sentencia que resolvió un recurso interpuesto también por el Grupo Municipal Socialista contra la adjudicación del aparcamiento de adoratrices, un recurso que ni siquiera ha sido admitido a trámite por el Juzgado Contencioso Administrativo de Guadalajara. Y por último, también debemos destacar la sentencia de este mismo Juzgado Contencioso Administrativo de Guadalajara, que es una sentencia reciente de fecha 10 de diciembre del 2012, por la que se desestima el recurso planteado por el Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre retirada de los nombres de varias calles de Guadalajara en aplicación de la memoria histórica. Pues bien, este recurso planteado por el señor Maximiliano también ha sido desestimado. García ha aprovechado estas sentencias para acusar al PSOE Izquierda Unida de intentar judicializar la vida municipal. Que lo único que persiguen es obstaculizar la actividad municipal y, por tanto, perjudicar a los ciudadanos y crear una sombra de duda en la actuación del equipo de gobierno han sido estériles, ya que sus recursos han sido desestimados y los juzgados, los tribunales, ratifican en toda su integridad la actuación llevada a cabo por el equipo de gobierno. Pues hayan visto a Luis García, el alcalde pedáneo de Iriepal, por cierto, sacando pecho, porque les ha ido muy bien en los pleitos. Lo primero que hay que decir es que esto significa que tiene buenos asesores, buenos servicios jurídicos el ayuntamiento, y luego, bueno, pues que les han ido bien las cosas. Pues sí, parece ser que sí. Bueno, lo más importante parece ser que es el tema de la depuradora, que son 12 millones de euros. Sí, 12 millones de euros que se ha ahorrado el ayuntamiento respecto a lo que había fallado en un primer momento, recuerda, el Tribunal Superior de Justicia. Bueno, ha quedado la cosa en un ni para ti ni para mí. Y luego, políticamente, Luis García ha venido a vender bien las victorias contra el PSOE de Izquierda Unida en pleitos como la privatización del agua, la memoria histórica. Por cierto, que esto era noticia porque no se había conocido, que Izquierda Unida perdió en diciembre, no nos habían dicho nada, su posición sobre la memoria histórica en las calles de Guadalajara, que exigía que cambiaran de nombre y el tribunal no les ha dado la razón. Y bueno, y también aquello del parking de adoratrices. Victorias políticas en los tribunales. Ya, pues ahí está. Bueno, pues dejamos este asunto judicial y nos vamos a publicidad para volver con otro asunto judicial. A la vuelta de los anuncios tenemos invitado a Rafael Esteban. Ya sabe que la Diputación le va a llevar a los tribunales por el asunto de los SMS. Rafa Esteban va a acabar en los tribunales y nosotros hemos querido que por lo menos empiece en esta mesa para que nos conteste qué es lo que ha pasado con estos mensajes hasta ahora. El tema del día vuelve a ser hoy el caso de los SMS desaparecidos en la Diputación y la tremenda bronca política que se ha montado en el Pleno de la institución provincial esta mañana a cuenta de este asunto. Si les parece, lo primero de todo, antes de entrevistar al máximo implicado en este asunto, a Rafael Esteban, vamos a ver qué es lo que ha pasado hoy con todo este asunto.
El caso de los mensajes ha dado este miércoles un giro de timón, justo antes de celebrarse el pleno de la Diputación en el que iba a tratarse el asunto. El alcalde de Marchamalo y el ex vicepresidente provincial remitía a las 8:30 de la mañana un comunicado en el que asumía que posiblemente sí fue él el responsable de que se mandaran 17.000 mensajes a costa de la Diputación una vez que ya había salido del equipo de gobierno. Esteban lo explicaba en un posible error involuntario, que los mensajes fueran enviados por su ayuntamiento a los vecinos de la localidad, dado que consistorio y diputación funcionaban con la misma empresa. Esteban se comprometía además a devolver a la institución los aproximadamente 1.500 euros de coste. Estas explicaciones motivaban que los socialistas solicitaran que el punto del pleno se retirara del orden del día. El señor Esteban ha presentado un escrito en el que traslada las distintas pesquisas que ha hecho hasta donde él ha podido llegar, porque lo que él manifiesta en este escrito, que creo que todo el mundo conoce, es que la única posibilidad plausible que él puede encontrar, pero que no la puede constatar, porque no tenemos ni el mensaje de texto, ni tenemos los destinatarios a los que iban. No los tenemos y los únicos que pueden hacer esa pesquisa son el equipo de gobierno. Yo creo que sería lo más prudente, lo más ético, lo más honesto y lo más razonable retirar este punto, porque lo contrario es traer aquí, utilizar este pleno para cargar contra una persona, para cargar políticamente contra una persona, sin antes haber hecho todas las investigaciones previas. Desde mi grupo no lo entendemos, creemos que esto es un acto de bajeza política y además que está hecho única y exclusivamente para rellenar, sí, señora presidenta, este pleno basura que han configurado para el día de hoy. El equipo de gobierno del PP no ha aceptado la argumentación de Pérez León y ha seguido adelante con el punto, que supone que llevarán el caso a los tribunales. Los socialistas e Izquierda Unida han abandonado la sesión y los populares les han acusado de cobardía. Este punto no se retira y usted debe dar cuenta no de los 17.000 que pueden ser imputables al antiguo diputado, de la contratación desde 2008 de los 125.000 mensajes que usted mandó, que no tenía que haber mandado ninguno, que no tenía que haber contratado ninguno y que no eran necesarios para nada. Mandase lo que mandase, fíjese, y no sabemos el contenido. 125.000 mensajes en 2008. Que no sabemos cómo se han utilizado, que en primer lugar entiendo que eran totalmente innecesarios, pero si fueron necesarios se debe explicar la base de datos, 1.300 mensajes algunos días, 2.700 otros, miles y miles de mensajes que echas el cálculo y aun mandando a todos los alcaldes serían 300 mensajes, 400 mensajes a lo sumo. ¿Dónde iban esos mensajes? Hoy se ha puesto en evidencia. Nos han tachado de mentirosos, nos han dicho que nos han dado la contraseña y ahora es un error involuntario que se produce en otro lugar que no es en esta casa. Con lo cual este hecho creo que es el más grave que hemos tratado en la Diputación, el más grave que se ha tratado en la Diputación. Y el resultado de la gravedad de unos hechos, al margen de lo que pueda ocurrir en los tribunales, es que la señora presidenta, la antigua presidenta de la Diputación durante 4 años, la responsable del Partido Socialista durante esos mismos 4 años, hoy sale corriendo. Hoy sale corriendo. La presidenta provincial ha cerrado el punto señalando que sentía vergüenza ajena. En aquel momento, quien tiene que dar una explicación es quien ha enviado esos mensajes o quien no los ha enviado. Pero oiga, tienen que dar una explicación. Y en lugar de dar una explicación hoy, la señora Pérez León, que era la máxima responsable de lo que se hacía en este equipo de gobierno, ha salido corriendo. Los valientes nunca salen corriendo. Pueden salir los cobardes, pero los valientes nunca. Y eso es un acto que a mí, sinceramente, me avergüenza. A mí, yo siento vergüenza ajena de lo que está pasando hoy aquí. Pues ya están las cosas sobre la mesa. A mi derecha está Rafael Esteban, alcalde de Marchamalo, ex vicepresidente de la Diputación durante la pasada legislatura, el pasado mandato, cuando gobernaban allí los socialistas y que además, y este es el nudo gordiano del asunto, era el diputado de Nuevas Tecnologías. Lo primero que le quiero preguntar, señor Esteban, es, a ver si me puede convencer, a ver si me puede explicar cómo cree usted que se ha producido ese error
físicamente? ¿Cómo es posible que desde el Ayuntamiento de Marchamalo se manden SMS a cuenta del presupuesto de la Diputación? Buenas tardes. Buenas tardes, perdón. Lo primero, no es mi intención ni convencerle a usted y sobre todo lo que quiero verdaderamente es que los hechos se puedan esclarecer, porque no tengo todos los datos y lo he dicho en esa carta que le he mandado esta mañana a la presidenta de la Diputación sobre los últimos días que he pasado intentando averiguar qué es lo que podía haber ocurrido, porque yo me enteré de esto el pasado martes, en concreto con un mensaje que me manda la portavoz socialista de la Diputación diciéndome que, bueno, que pues estaba preparada una comisión en la cual se iban a tratar uno de los puntos que era emprender acciones legales contra mi persona. No sabía nada más, nadie me había llamado, nadie me había comentado absolutamente nada de este asunto y bueno, pues hasta que recibo el expediente de esa comisión, donde bueno, ya empiezo a ver un poco sobre los motivos en los cuales se iba a instruir esta decisión en la Diputación Provincial. Lo primero que hago es llamar a la empresa que era la responsable, a la cual le contratamos este servicio de mensajería para que a mí... ¿Qué empresa es? Se llama Seed Mobile, lo pueden ustedes comprobar en la web, donde quieran. O sea, a esa empresa le hago una llamada de teléfono, me identifico como quién soy, como quién era y además siendo responsable todavía de la plataforma del Ayuntamiento de Marchamalo, que contraté en el año 2006 con esta empresa y que posteriormente en el año 2008, habida cuenta de la utilidad que habíamos encontrado dentro del Ayuntamiento de Marchamalo para poder informar a nuestros vecinos de las diferentes circunstancias que acontecían en el municipio, pues llámense averías, llámense eventos culturales, etcétera, etcétera, poder hacer lo mismo e informar a los señores alcaldes y alcaldesas de esta provincia de las diferentes derivas a las que llevaban pues, la publicación, el boletín oficial de la provincia, etcétera. Información, en definitiva, útil. El señor Lorenzo Robisco creo que no sabe de lo que está hablando, ni en este caso ni en ninguno. Sí que es verdad que bueno, la empresa me dice que yo ya no soy el titular de esa cuenta y que por lo tanto no me pueden dar esos datos. Entiendo que este caso se produzca de esta manera, pero bueno, pues intento hacer también otro tipo de peticiones a la empresa para que me puedan facilitar datos relativos a la cuenta del Ayuntamiento de Marchamalo, de sus posibilidades de encontrar esos datos, de esos mensajes, porque el primer sorprendido y el primero, además cuando comparecí en esa rueda de prensa el día inmediatamente después, y esto fue el martes pasado, el miércoles comparecí ante los medios de comunicación para intentar aclarar y decir a la opinión pública y sobre todo a la presidenta de la Diputación que no se había dignado a cogerme el teléfono durante 3 llamadas que le hice ese martes por la tarde, intentar decirles bueno, pues que a mí lo único que me transmiten es a través de los medios de comunicación, a través de unas convocatorias y que no era consciente de lo que había pasado, por lo tanto que iba a iniciar de manera personal una investigación particular o intentar averiguar qué es lo que podía haber pasado. A ver, vamos al grano. ¿Cómo se produce el error? El error, porque es todo, o el que sospecha que puede ser todo el es una error. estimación, porque sí, evidentemente los datos, si los tiene la Diputación, pues ahí los tendrán y no los querrán enseñar por motivos seguramente políticos o se podrán evidentemente solicitar a la empresa, porque ahí vendrá claramente cuál era el destinatario de los mensajes y qué texto del mensaje estaba incluido. Yo lo que le comento en la carta a la presidenta es que evidentemente yo soy el titular de esas dos plataformas, que las contraseñas de la plataforma de la Diputación solamente las conocíamos yo y mi secretaria, la que tenía mi cargo en la propia Diputación, y que en ningún momento se han dado traslado de esas contraseñas y esos usuarios a ningún otro personal. Por lo tanto, evidentemente yo era el responsable. Ahora pasa el 20 de julio. El 20 de julio, en el cual yo ceso en mi cargo por razones democráticas de los ciudadanos. Y a partir de ese día, el señor diputado de Nuevas Tecnologías tenía en su poder toda la documentación relativa, no solamente a este caso, sino a todos los demás. Si hubiesen ejercido su trabajo como Dios manda, cosa que no hacen nada, sobre todo cuando gobierna el PP, desatienden sus labores de manera inoportuna cada vez que lo hacen, hubiesen cambiado inmediatamente las contraseñas, igual que pueden cambiar las cuentas de correo electrónico, los teléfonos, las extensiones. El caso voy al grano, y le voy al grano. Lo que pasa es que creo que esta información es importante, porque no podemos ir solamente a lo que usted me pregunta sin conocer lo previo.
El caso es que el Ayuntamiento de Marchamalo tiene esa costumbre de informar a sus vecinos. A lo mejor al señor Robisco no le interesa informar porque no tiene esa posibilidad. Nosotros lo hacemos de manera cotidiana. Les informamos de todo lo que acontece en nuestro municipio. Se abren las becas, se programan las fiestas, mensajes, informes, información de utilidad. Yo lo que hago es verificar los días en los que se envía y el número de mensajes que se envía cada día. Por lo tanto, yo empiezo a sospechar, y por lo tanto esas averiguaciones las llevo hacia eso, de que esos mensajes, y por el número de mensajes, podrían haber sido como destinatarios a los vecinos de Marchamalo en esas informaciones. Estaban rondando los meses el mes de agosto, donde las fiestas de Marchamalo se anuncian a través de mensajes. ¿Y no le dijo ningún vecino, he recibido un mensaje muy raro? No, pero vamos a ver, si es que la plataforma tiene una característica muy especial, que es igual para cualquier usuario. Entonces lo único que se pone es el texto del mensaje y se planta lo que es el remitente. Es decir, hay que escribir el remitente. El remitente se escribe Diputación o Dipuguada, creo que era lo que se hacía desde la Diputación, o Marchamalo, si se envían los mensajes de Marchamalo. Pero por lo tanto, cuando usted lo va a usar en la plataforma, en la página web, es la misma imagen la que se utilizaba tanto el Ayuntamiento de Marchamalo como la de la Diputación. Por eso era difícil discernir que un acceso con una involuntariedad a una plataforma diferente, pero siendo la misma, pudiese ser detectada de manera coherente. Esa es la explicación que yo le he dado. Pero a mí hay algo que no me cuadra. Entiendo que los mensajes de información a los vecinos de Marchamalo sobre las fiestas de agosto, sobre las cosas que ustedes les mandaran, las mandaría una persona, un trabajador del ayuntamiento, desde el ayuntamiento. Y los mensajes relativos a la Diputación las mandaría cualquier trabajador desde la Diputación. ¿Cómo es posible que en un ordenador del ayuntamiento estuvieran preseleccionadas las claves de la Diputación? Se lo explico muy fácilmente. Como le he dicho, los únicos que teníamos las claves éramos mi secretaria y yo. Y yo en mi doble condición de vicepresidente, de diputado de Nuevas Tecnologías y de alcalde de Marchamalo, evidentemente yo temporalmente, físicamente, no me podía encontrar en los dos sitios cuando la necesidad de mandar un mensaje se producía en cualquier momento. Yo, evidentemente, en el ordenador de mi ayuntamiento de Marchamalo, podría acceder, de hecho accedía para mandar mensajes relativos a información a los alcaldes, donde usted lo conoce perfectamente, las páginas web, ahora mismo cuando tú haces la selección a entrar en usuarios y contraseñas te dan la función de dato guardado. Yo utilizo la función de dato guardado. Por lo tanto, en el acceso posterior que utilizábamos ese ordenador para mandar los mensajes desde el ayuntamiento, se ha podido producir, que es lo que yo he dicho, que tengo esa sospecha, se ha podido producir el acceso involuntario a esa plataforma y mandar los mensajes. Pero ahora yo tengo otra sospecha, señor Esteban, es que si esto ha sucedido con 17.000 mensajes una vez que usted dejó de ser el vicepresidente, ¿cuántas veces no ha podido suceder antes? ¿Cuántos mensajes no habrá podido mandar el Ayuntamiento de Marchamalo con coste a la Diputación? Se lo explico muy claramente. Esas sospechas, si están fundadas, me gustaría que alguien las denunciara, ¿vale? Por lo tanto, le invito a usted también si quiere hacer... No, yo no es que le quiera denunciar, yo no le quiero denunciar de nada, pero si esto ha pasado después de irse, puede haber pasado antes. Se lo explico muy claramente. Yo cuando empezamos se pierden las elecciones municipales, se conoce que nosotros no vamos a gobernar la Diputación, nosotros además contamos con un instrumento de trabajo que era un ordenador portátil en la propia Diputación de Guadalajara. En ese ordenador portátil de la Diputación de Guadalajara, que era de uso personal y único para esa función, yo me preparo para devolverlo. Es decir, yo inmediatamente después de eso se le da al servicio de informática para que proceda a su formateo, a la eliminación de los datos para que pueda ser usado por los diputados posteriores. Yo adquiero un nuevo ordenador, para mi uso personal, que además lo pongo a disposición del Ayuntamiento de Marchamalo y usted lo puede comprobar a través de cualquier persona que le pueda aportar este asunto. Por lo tanto, yo estoy usando un medio mío personal también para poder moverme a través de las diferentes posibilidades que me otorga la movilidad que en ese momento tenía para poder enviar los mensajes. Por lo tanto, es un supuesto que yo he puesto encima de la mesa, que nadie más, es cierto. Yo además nunca ordené mandar esos mensajes, ni los mandé de manera personal. Por lo tanto, el que quiera averiguarlo, ahí lo tienen, tendrán las IPs, podrán buscar las referencias del ordenador, podrán hacer las averiguaciones que quieran, podrán tenerlas a su disposición. Evidentemente le aseguro que la intencionalidad no es clara. O usted se cree, señor Cuevas, que yo personalmente, que llevo prácticamente ya 10 años de alcalde, donde la trayectoria que llevo política me he caracterizado sobre todo por la transparencia en todo lo que he hecho, voy a poner en tela de juicio ante cualquiera, ante los ciudadanos, ante ustedes, los medios de comunicación, una gestión por unos envíos de unos mensajes de manera premeditada
para intentar desfalcar ¿qué? ¿A qué institución? ¿O con qué uso? ¿Para enviar mensajes a los vecinos del Ayuntamiento de Marchamalo de información? ¿Usted se cree que yo teniendo una plataforma voy a poner en tela o juicio o en riesgo esa posibilidad? Desde luego, el que me conoce sabe perfectamente de lo que está pasando, solamente es una cortina de humo contra mi persona, evidentemente, para intentar tapar todas las deficiencias que el Grupo Popular, no solamente el de Diputación, sino el Partido Popular está haciendo en esta sociedad. ¿Qué le parece lo que ha ocurrido hoy en Diputación? ¿Usted cree que con la carta que ha enviado se debería haber retirado el punto del orden del día, como defendían sus compañeros de partido, o no le importa que el asunto acabe en los tribunales? Ahí defenderá lo que tenga que defender. Mire, yo lo que le he contado, y lo que le cuento a usted ahora, y lo que he contado en la carta, y lo que seguiré contando, pues es lo que yo le puedo aportar en relación a la solución de este conflicto. A mí me parece elegante lo que han hecho mis compañeros, me parece muy elegante, incluso el diputado de Izquierda Unida, al cual pues, desde aquí le agradezco también ese gesto. Mire, a los ciudadanos, a los vecinos, a la gente que ha visto esas imágenes, o incluso a las que han estado presenciando en persona ese pleno, pidiendo, por cierto, que no se cierren unas urgencias, eso sí que es un error grave. Eso sí que es un error grave, y la mayor de las, ¿cómo decirle?, de las injerencias contra esta provincia que ha cometido el Partido Popular sí que es grave, que encima avalen el cierre de unas urgencias. Era un matiz por lo que acabo de escuchar del señor Robisco. Pero si a mí me dice la presidenta de la Diputación, con la que mantuve una conversación telefónica al día siguiente de conocer estos hechos, que yo me pongo a su disposición para intentar resolver este asunto, y a mí no me comenta absolutamente nada sobre sus intenciones, y lo único que aporta ella en los medios de comunicación, cuidado, en los medios de comunicación, y nunca a favor de mi persona, que hasta que el señor Esteban no aclare, o el Partido Socialista no aclare qué ha pasado con los envíos de los SMS, nosotros, si no se aclara y no nos convencen las explicaciones, nos iremos a los tribunales. Pues mire, he trabajado para poder llegar a tiempo, para poder explicarle a la señora presidenta lo que yo estimo que puede haber pasado con esos envíos. Pero está claro que no les interesan ni las explicaciones, no les interesa ni la voluntad de solucionarlo. Lo único que les interesa es enfangar en la sociedad a las personas que trabajamos dignamente por solucionar los problemas de nuestros vecinos, cosa que ellos todavía tenían que empezar a trabajar para poder darle sentido a lo que es la vida política. No me gustan las guerras en las instituciones públicas. No me gustan. No me gusta la imagen que se da ni en la Diputación, ni en los ayuntamientos, ni en ningún otro sitio, ni en el Congreso de los Diputados, cuando lo único que nos dedicamos es a echar, iba a decir mierda, pero si me permite usted decirlo, sobre el otro. Y es verdad. Eso los ciudadanos no lo van a entender nunca, ni nos entienden. En vez de sentarnos a intentar buscar soluciones, lo que queremos es cargar sobre el otro para ver si nos le podemos ventilar cuanto antes, o para decir que el otro es igual o más que nosotros y tapar nuestros defectos. Sí. Evidentemente eso es lo que no le gusta a los ciudadanos, y desde luego aquí agradezco el gesto que mis compañeros han tenido para intentar defender en este caso la postura que yo les he puesto. Lleva usted muy mala semana, señor Esteban, porque este asunto de los SMS y bueno, el posible error que asume usted que ha podido cometerse, se viene a sumar a la explicación que el otro día también nos daba María Antonia Pérez León, por fin, tras muchos meses, sobre qué pasó con las cuentas famosas de los perfiles de Twitter y Facebook. Se lo pregunto a usted porque también era un diputado provincial de Nuevas Tecnologías, y por tanto entiendo que ese asunto de las redes sociales era de su competencia. Porque no me repita lo que ya me dijo Pérez León y que conocen nuestros espectadores, la expresidenta, la portavoz del PSOE, nos vino a decir que aquellos que se encargó a una empresa la gestión de esos perfiles, que esa empresa ha desaparecido y que no saben dónde están esas contraseñas de esos perfiles y que por eso se han quedado muertos. Y lo que yo me pregunto es, con la cantidad de liberados que tenían ustedes y que tienen los de ahora, que son bastantes, ¿era necesario encargar fuera la gestión de unos perfiles de Twitter y Facebook? Pues mire usted, evidentemente la explicación que le dio la expresidenta es una explicación que es la real, que es la que ha pasado. Podemos valorar ahora mismo si era o no era necesario encargar a una empresa externa el promocionar a través de la red. Estamos hablando del año 2008, o sea, no estamos hablando del año 2012, donde ya esas redes sociales están bastante bien implantadas y todos conocemos cómo funcionan. Desde ese momento, el estar en una institución en Twitter eran prácticamente las pioneras. El perfil de Twitter se abrió en junio de 2010, señor Esteban, no en 2008, 2010. Sí, pero evidentemente, pues mire, encima usted tiene más a más esa razón de poder decir, en este caso, que las instituciones tienen que buscar también los recursos para poder estar ahí. Pero fíjese usted, ¿por qué se pueden contratar, por ejemplo, las instituciones, si tienen periodistas, por qué tienen que contratar a otros servicios, el poder salir, no lo sé, en unos panfletos, en unas informaciones?
si lo pueden hacer el personal propio de la Diputación. Si la Diputación tiene mucho personal, además tiene personal a su cargo y tiene periodistas a su cargo, porque tenemos que encargar fuera lo que nos pueden hacer los mismos miembros de esta Diputación. Como esto, además, las suspicacias son muy grandes, y permítame que le cuente. Es decir, si estamos hablando de poner en tela de juicio qué es lo que ha pasado anteriormente con los 125.000 mensajes, a lo mejor alguien es capaz de explicarnos qué es lo que pasa con las llamadas privadas que pueda llegar a hacer la presidenta, o las visitas con el vehículo oficial, si va a todos los sitios de carácter oficial o va a alguno privado. Yo conozco de alguien que viaja y lleva a los niños al colegio en coche oficial, aquí en esta ciudad, en Guadalajara. Es decir, nos queremos meter en ese fango, queremos empezar otra vez a enseñar a los ciudadanos lo que los políticos no debemos de mostrarles con cara de perro pachón, como dicen en mi pueblo, o nos vamos a dedicar a tratar los verdaderos asuntos. Porque fíjese usted una cosa, señor Cuevas, a la gente de mi pueblo le puede llegar a preocupar que su alcalde esté ahora mismo en tela de juicio, que le pidan la dimisión y que además con una chorrada inminente como esta se vaya a ir a los tribunales. Pero a la gente de mi pueblo le puede preocupar algo más, y se lo digo muy claramente, el que la Diputación, y le pongo un ejemplo muy claro, la Diputación es la que le recauda los impuestos a los vecinos de Marchamalo. La Diputación, según un convenio con el Ayuntamiento de Marchamalo, según un convenio que tenemos, nos tiene que liquidar esa recaudación en el mes de enero. El año pasado, la Diputación nos lo liquidó en el mes de julio. Y no estamos hablando de cualquier dinero, estamos hablando de €500.000 que le debían a los vecinos de Marchamalo. Si usted multiplica por 0,3, que pudieran darle de interés, que ya es muy poco los bancos, 0,3% de interés de ese €500.000, sumaríamos a los 1.500 euros que podrían llegar a ser lo que ahora mismo está en tela de juicio y poniendo para mí como si fuese ahora mismo uno que tiene que ir a Alcatraz o a Guantánamo. ¿Son capaces de explicar los señores de Diputación por qué no ejercen su trabajo correcto y no devuelven a los ciudadanos de Marchamalo el dinero que retienen para beneficio de quién? ¿Nos ponemos a enfangar en esto o vamos a trabajar por el futuro de esta provincia y de nuestros ciudadanos? Bueno, vamos a trabajar sobre ello. Yo no sé en lo que querrán trabajar ustedes. Yo sí se lo digo. Se nos ha acabado el tiempo, no le puedo preguntar más. Además, como le pregunto sobre Twitter y me acabo hablando de los impuestos, nos podemos tirar Hablamos aquí. El tiempo que usted quiera, no tengo tiempo para más, pero en cualquier caso le agradezco que haya contestado a las preguntas que le tenía planteadas y que haya dado una explicación, que ya veremos a dónde le lleva, ya veremos lo que pasa con este asunto de los SMS. Muchas gracias por venir. Y a ti, Martita, también muchas gracias por venir un miércoles más en representación del Hexágono de Guadalajara. Gracias por ayudarme a analizar la actualidad. Gracias a ti, Óscar. Y a ustedes ya lo saben, todos los días a las 7 de la tarde nos gusta tener un ratito para analizar la actualidad de modo sosegado aquí en la mesa de informativos de Canal 19 2.0. Esto es 19 horas. Nos vemos.